Hay personas que tienen serios problemas para creer que Dios quiere intervenir en sus vidas. Y es que están luchando con algún pecado, están luchando con algún vicio, están luchando realmente contra algo que los está dominando. Y entonces surge una pregunta. ¿Primero tengo que obedecer para poder recibir la bendición de Dios? ¿O primero tengo que recibir la bendición de Dios para poder obedecer? Si quieres saber la respuesta, lo que la palabra de Dios dice, quédate conmigo. Bienvenido a Salvando Vidas, un espacio para conocer con claridad las maravillas del plan de salvación. Bien, el asunto con una persona que piensa que primero tiene que obedecer para poder recibir la bendición de Dios, pues tiene un problema muy grande porque, ¿qué dice la Escritura? En 1 Samuel 2:9 dice la palabra de Dios que Dios guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. Así que ya el Antiguo Testamento de entrada me está diciendo a mí que si estoy luchando contra algún pecado, contra algún vicio, contra alguna debilidad, no puedo esperar ir a vencer allá afuera sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque nadie será fuerte con su propia fuerza. En otras palabras, a fuerzas, yo tengo que venir a Dios primero. Dios me tiene que bendecir primero para que yo pueda obedecer. Esto es muy importante porque, como les digo, hay personas que piensan que Dios no los escucha porque están luchando contra algún pecado, contra algún vicio, contra alguna debilidad y están clamando a Dios, están suplicando a Dios, pero al mismo tiempo sienten que son tan indignos, son personas que se sienten tan alejadas de Dios, ¿verdad? Precisamente porque todavía aún mientras claman, pueden recordar que no están perfectamente en una relación sana con Dios, perfecta con Dios. Entonces eso causa ahora sí que desesperación en el corazón de muchas personas y entonces no oran con suficiente fe. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? Nos está diciendo que de entrada nadie será fuerte con su propia fuerza. Y el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 7 de Romanos, dice en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Observa bien, aquí el apóstol Pablo es claro. Él dice, yo tengo una naturaleza carnal. Precisamente porque yo tengo una naturaleza carnal, pues necesito la ayuda de Dios para poder guardar esa ley espiritual. Y lo analiza un poquito más y dice, lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. La pregunta es ¿por qué? Bueno, es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que tiene una tendencia hacia el mal, hacia el pecado, en fin, y precisamente por eso el apóstol dice, y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, Pablo dice, la ley es tan necesaria y precisamente es necesaria porque yo, dice, queriendo hacer el bien, no lo hago. Es decir, aunque yo apruebe con mi mente que la ley es correcta, que la ley es buena, finalmente termino haciendo lo malo. Entonces apruebo que la ley es buena. Es decir, se necesita la ley precisamente por nuestra tendencia al mal. Si no hubiera tendencia al mal, si no hubiera tendencia al pecado, ¿para qué se necesita la ley? ¿Para qué? La ley precisamente está allí para indicarnos que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso nos está conduciendo a algo que finalmente nos va a traer dolor, sufrimiento y otras cosas. Y aquí la palabra de Dios dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que por esta razón, allá el profeta Samuel está diciendo, nadie será fuerte con su propia fuerza. En otras palabras, tú necesitas la bendición de Dios antes para poder obedecer.
Porque si tú piensas primero obedecer para entonces poder recibir la bendición de Dios y entonces creer que Él va a aplicar allí alguna fuerza para tu beneficio, pues la realidad es que es al revés. Primero el Señor, porque te ama tanto, va a venir, te va a dar su bendición. Y dice aquí el apóstol en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Y entonces explica y dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, que quede claro, nosotros tenemos un problema aquí en nuestra carne, aquí en nuestro ser. No podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas. Entonces, yo primero necesito la bendición de Dios para poder obedecer. Aquí no se trata de que primero voy a ir a obedecer y ya que obedecí, entonces vengo como si ya tuviera méritos para que Dios me escuche. No, no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Así que yo te animo a que vayas a Dios confiando en que Él te ama. Y si estás dominado por algo, aún así, en esa dificultad que tienes, clama a Dios y dile, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me des esa fuerza para que yo pueda salir adelante. Y ya verás cómo el Señor te escucha y te atiende y te da esa fuerza que necesitas. Bien, si te gustó este video, si te gustó este mensaje, dale like, compártelo o haz algún comentario. Y recuerda que en ese canal compartir es salvar. Que Dios te bendiga.